retroalimentación eficaz cuando ya vemos pues, que el estudiante o el docente ha pasado al siguiente nivel. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Maestro, una estrategia del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este espacio entrevistaremos a diferentes especialistas quienes nos darán su punto de vista sobre la educación y el rol crucial directivo. Estaremos acompañándolos May Maxdeo como parte del equipo de formación y Jaira Lencastre como directora del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este segundo episodio conversaremos con Yuri Cabero, quien es director del Centro para la Transformación Educativa, con más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado, en la promoción de proyectos y estrategias con énfasis comunitario. Además, estaremos con Julio Yangueren, quien es directora de una institución educativa de educación básica regular y docente de instituciones de nivel superior. Juntos, hablaremos sobre la retroalimentación y los desafíos dentro del rol directivo. En esta última entrega del segundo episodio, hablaremos sobre cómo nos damos cuenta que nuestra retroalimentación es efectiva. Empezamos. Recordar siempre de que necesitamos compartir el propósito. Eso es algo importante, de que recuerden que el propósito también se construye antes de que lleguen los estudiantes a la escuela. Ese es un periodo importantísimo, el mes de febrero, marzo, para poder alinear lo que deseamos lograr en el año. Y es necesario darle una revisión. Por eso, como mencionaba al inicio, estos espacios que menciona de coherencia sistémica hablaba de que cada 100 días debiéramos evaluar cómo está yendo la escuela para que el documento no quede solamente en una entrega hacia la UGEL, y que la UGEL también tiene otro componente de retroalimentación hacia la escuela, que a veces no es el más idóneo, pero que sepamos que todos estamos en una constante interacción. Y revisar estos documentos importa porque si hay que hacer ajustes, hagámoslo. Pero lo más importante para que recordemos nuestra efectividad es el propósito, hacia dónde estamos yendo. Luego es en ese tiempo que va transcurriendo del año o de las sesiones, según el tipo de nivel, es cómo estamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta lograr para dominar tal o cual elemento o situación? Y finalmente es a raíz de ello que entra con más énfasis la retroalimentación para poder decir cómo estamos, cómo podemos seguir avanzando. Siempre desde preguntas que invitan a la reflexión, donde la persona retroalimentada es la que se da cuenta. Ese darse cuenta es importante porque ya amerita un cambio y una investigación per se para que pueda generarse esta reflexión. Esta reflexión lo que ayuda es decir que el estudiante, en este caso, indaga sobre el proceso, profundiza, hay autonomía para ver los cambios. No es que el docente genera la pauta diciendo aquí te faltó mayúsculas, acá te faltó esta corrección en tal sílaba, no, sino hay unas preguntas para que el propio estudiante se dé esta claridad, ¿no? Entonces, es allí donde ocurre realmente el cambio. Y lo mismo a nivel directivo docente, ¿no? En la retroalimentación de las sesiones, en sus visitas de monitoreo. ¿Cómo ajusto todos estos procesos de enseñanza al ritmo de mi comunidad educativa? Es algo de lo que hemos venido conversando. Y este ciclo de la retroalimentación un poco va por el hecho de que necesitamos siempre preguntarnos y ver desde cómo estamos, dónde vamos en el camino de cómo estamos propiamente para seguir avanzando. Entonces, allí hay elementos que nos genera esta mirada de efectividad y también hay efectividad cuando institucionalizamos ciertas acciones en la retroalimentación. Por ejemplo, si tenemos una estrategia que estamos ya incorporando en la escuela, por decir un ejemplo, ¿no? La escuela de Julie hace las tertulias dialógicas literarias, tienen una frecuencia definida y cada tertulia tiene su evaluación y la evaluación no tiene que ser de a pares necesariamente, puede ser una evaluación de aula. Entonces allí generan una rúbrica, hay una ficha. Claro que sí, si bien hay una retroalimentación conjunta, el docente a su vez tiene que determinar cómo van los logros de cada estudiante. Pero a lo que voy es de que al hacer una previa evaluación entre todos, minimiza muchísimo la carga del propio docente para poder hacer un mapeo rápido de los logros que va teniendo su propia aula o del mismo director hacia sus docentes en las horas colegiadas. Entonces, es algo que es en cadena, está en eslabones, pero finalmente es cíclico. Y eso es algo que demuestra esta efectividad. Luego vamos a comentar de repente algunos ejemplos y vamos contigo, Yuli. Hay algo que debemos tener en claro y es el fin último de la retroalimentación, ¿no? Que es el generar la autonomía en el ser humano.
debemos tenerlo siempre aquí mentalizado. Y este proceso se va a lograr en la medida en la que el mismo estudiante, o en todo caso el mismo docente también, empiece a autorregular sus propios procesos. Y en principio hay una retroalimentación, digamos, eficaz cuando ya vemos por qué el estudiante o el docente ha pasado al siguiente nivel, ¿no? De progreso en el desarrollo de su competencia, ya sea si hablamos de estudiantes o si hablamos de las competencias profesionales del maestro. Entonces, si vemos ese cambio entre un peldaño, por mínimo que sea, entonces mi retroalimentación está siendo favorable. Segundo, algo que me parece y que lo he observado en la práctica es que en la medida que esta práctica de retroalimentar se hace constante, el docente y el estudiante, es decir, el retroalimentado, va desarrollando esta habilidad de liderazgo y de pronto observamos que el mismo estudiante se convierte, digamos, en tutor, ¿no? Y retroalimenta a otro compañero sin que se lo estemos pidiendo. Entonces, él mismo por iniciativa interviene y le ayuda, pero no le dice cómo deben ser las cosas, sino empieza también a generarle preguntas y repreguntas. Entonces creo que también esa es una evidencia de que estamos realizando una buena retroalimentación. Cuando ya nuestro estudiante empieza a tener esa iniciativa por retroalimentar a un compañero y lo hace, ¿no? Tendiendo hacia lo bien, digamos. Igual ocurre con nuestros maestros. Cuando empezamos a ver un líder en el colegiado que empieza a apoyar a otro, y de pronto toma también iniciativas, ¿no? Y investiga y da más allá de lo que usualmente solía hacer. Algo que también es un hallazgo de que está pues esto habiendo una retroalimentación efectiva, es cuando si es una situación de clase, de sesión de aprendizaje, empiezan a haber más preguntas de las usuales. El que haya más preguntas no significa que estamos haciendo una mala retroalimentación, por lo contrario, estamos generando esa motivación en el estudiante para que siga creciendo en su competencia. Entonces, ese también es una evidencia de que estamos avanzando en términos de retroalimentación. Entonces, yo creo que básicamente es un poco en el qué resultados estamos teniendo, ¿no? En relación a este proceso autónomo, esta condición que queremos lograr en nuestros estudiantes o nuestros docentes, ¿no? La autonomía. Me gusta esta parte cuando mencionaste, Yuli, de llevarlo a este liderazgo, ¿no? Nos damos cuenta que hay un crecimiento, hay una retroalimentación cuando efectiva, cuando lleva un liderazgo, y no necesariamente un liderazgo colectivo, sino un liderazgo también personal, donde se ven estos puntos de crecimiento. No sé si les gustaría compartir con el público algún caso de repente que ustedes tienen, donde ha funcionado esta retroalimentación. Personalmente, dentro de mi rol es también documentar aquellas estrategias que están funcionando como innovaciones, no solamente aquí en Perú, son movimientos pedagógicos que se han gestado en distintas partes de Latinoamérica o del mundo. Por ejemplo, por mencionar una que se llama tutoría entre pares, en otros lugares se conoce como aprendizaje entre pares. Y lo que se busca aquí es que hay dos roles, el rol del tutor y el tutorado. Entonces, el tutor lo que hace es genera un portafolio de un tema que ya ha dominado. Para dominar ese tema, ha tenido obviamente el docente que ayudar a este estudiante a generar toda una ruta, y a eso le llamamos registro del proceso de aprendizaje, en donde genera una pregunta retadora, por decir, una pregunta que alguna vez yo he sido tutorado por un estudiante, y eso es increíble porque la comunidad participa de ello y no se ve al estudiante como alguien que está normalmente necesitado de información. También ellos, en su expertise, pueden hacer el rol inverso, y eso es sumamente potente, porque vemos que podemos generar liderazgos compartidos en esta situación. Entonces, en la tutoría entre pares, lo que se hace es que este estudiante arma su portafolio, ofrece los temas en los que él o ella se siente capaces de poder compartir en un espacio de tiempo determinado, normalmente es una hora pedagógica, y te ayuda a responder esa pregunta retadora. Puede ser de un tema, de un área que no dominas, ¿no? O otro que sí. Por ejemplo, alguna vez a mí me dieron el tema de cuántos años cumpliría o cuánto tiempo me falta para cumplir 1 millón de días en mi vida.
Entonces, por días, y normalmente es como, normalmente lo contabilizamos por años, ¿no? O 100.000 días, etcétera. Entonces, empezamos a hacer el juego de los años bisiestos, de hablar de los calendarios, hablamos de los tipos de calendarios que hay en la sociedad, calendario maya, calendarios de otros momentos históricos, antes de llegar al tema en sí de lo matemático. Y fue bien interesante a través de preguntas que hace este estudiante, que es el tutor, llevarte por el aprendizaje. Nunca te dan la respuesta, sino te invitan con estas preguntas de reflexión a confiar en ti que tú puedes, por más de que de repente el tema hace que no estés tan cercano a las matemáticas, pero eso es lo importante. Y aquí existe un proceso continuo y sientes como el tiempo va transcurriendo y acá se vive la retroalimentación constantemente en estas preguntas de ida y vuelta entre tutor y tutorado y termina con una demostración pública de lo aprendido. Así el estudiante se vuelve experto y tiene que documentar aquello que ha vivido. O sea, siempre hay dos momentos en las tutorías entre pares. El registro del proceso de aprendizaje, que es una evidencia de cómo ha ido avanzando para lograr esa pregunta retadora responderse. Y lo otro es demostrar públicamente que lo aprendí. Entonces hay otro espacio que el docente genera para que el estudiante diga cómo aprendió y demuestre este tema, incluso lo puede agregar a su portafolio, ¿no? Entonces hay toda una dinámica y esto es un movimiento que se hace con fuerza en Chile, en Argentina, en México, que es donde nació, y ahora en Perú. Entonces aquí se vive la retroalimentación de forma perenne, perenne porque el estudiante puede sentirse agotado, pero allí empieza el tutor diciendo, ¿qué obstáculo has tenido o cómo has podido investigar eso o cómo crees que podría esto mejorar o cambiar? Entonces siempre están en esta dinámica. Entonces es la esencia de la retroalimentación, siempre de una manera muy empática, de generación de confianza. Al inicio no es que llegas directamente al tema de la matemática, hay que construir un proceso de diálogo, de conocerse, que toma unos 5 minutos y luego ya van aterrizando y profundizando en el tema. Y por contarles otro ejemplo más de otra estrategia, son las tertulias literarias o las tertulias dialógicas en sí. Estas siempre se hacen en círculo. Esta es una escuela muy amiga nuestra de Julie y mi persona, que es la escuela 110 San Marcos, que queda en San Juan del Lurigancho, la cual estimamos mucho. Y esta escuela ya tiene la frecuencia definida. Es importante de que cualquier estrategia que se haga tiene que tener una frecuencia. En este caso se hace semanal, una vez por semana, ya está institucionalizado. Y luego de que se hace la tertulia sobre una lectura que se ha escogido con libertad, se hace una evaluación conjunta de qué se puede mejorar para una siguiente tertulia. ¿Quién será el moderador de la siguiente vez que se hará la estrategia? Y esto importa porque incluso podemos incorporar personas de la comunidad para que puedan participar de la misma y también sumar al proceso de la interacción entre los propios docentes y estudiantes. Entonces, son estrategias que nos permiten ir conociendo desde esta parte de la tertulia la capacidad de argumentación, el liderazgo y la construcción colectiva de información, el tema de la participación democrática, la construcción de la identidad, o sea, son elementos que siempre tenemos que conectar con el currículo nacional, ¿no? Y eso es nuestra mirada ahora como política y nada más como ejemplos de qué importante es poder retroalimentar de forma grupal o hacerlo en pares, que incluso es también igual de potente. Y allí, Julie, te doy el pase para complementar. Gracias, Yuri. Yo creo que una experiencia que te puedo compartir es el haber generado una cultura de autoevaluación y coevaluación en la escuela, desde la dimensión pedagógica, docente y estudiantes, y entre estudiantes, pero también desde directivo con docentes. Esta cultura de autoevaluación y coevaluación no ha sido sencillo, ¿no? Venimos practicándola ya hace muchos años atrás, ¿no? Yo soy ya más de 8 años directora en la institución educativa y creo que nuestra propuesta que tiene que ver con comunidades de aprendizaje, del aprendizaje dialógico, nos lleva a generar interacciones que puedan llevar a aprendizaje profundos. Y la autoevaluación y coevaluación nos han facilitado esa profundidad en los aprendizajes. ¿Qué hemos hecho? Lo primero que hace una maestra cada vez que pasa de una experiencia de aprendizaje o de un proyecto a otro es socializar, inclusive negociar el instrumento de evaluación. El estudiante en este caso tiene que conocer cuáles son los pequeños pasos que debe ir por los cuales debe ir transitando para pues desarrollar la competencia en función al estándar que se le presenta. Eso
facilita mucho la comprensión de cada uno de los procesos por los cuales tiene que pasar. Lo interesante de esto es que cuando se cierra una producción, un producto, como dijo Yuri, es importante aquí una etapa de una presentación pública de los resultados. Y nosotros lo que hacemos es que en esa presentación pública, estudiantes de un nivel más avanzado realicen esta retroalimentación. Entonces acordamos, los maestros ya están en esa cultura, acuerdan entre colegas, ¿no? ¿Qué grupos van a hacer su presentación y qué estudiantes son invitados a esa sesión de aprendizaje para realizar la retroalimentación basándose en un instrumento? Un instrumento que ha sido socializado por ambos grupos. Ahora hay que recordar que las competencias de primero a quinto en el caso de secundaria son las mismas y al ser las mismas, todos los estudiantes conocen esta competencia, conocen las capacidades y conocen los instrumentos de evaluación. Entonces creo que esta práctica ha posibilitado la instalación de esta cultura de auto y coevaluación a partir de una retroalimentación descriptiva, pero también reflexiva, en el que los estudiantes también preguntan y repreguntan, ¿no? Y luego la maestra cierra también, pues, ¿no? Con otro tipo de andamiajes, digámoslo así. Así que esto yo se los comparto. A nosotros nos enriquece mucho porque también me invitan a mí en ese cierre y escucho a los estudiantes, me parece a veces increíble escucharlos, que parece que estuviera escuchando una profesora o una maestra haciendo ese feedback. Y esa misma mecánica entre docentes, ¿no? En el colegiado. Así que esto, los invito a practicarla. Muchas gracias por acompañarnos. No te pierdas los siguientes episodios de Diálogo Maestro, una estrategia del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú.